Buenos días, saludos a todos los seguidores de Alexander Eleazar. Vamos a hablar del libro de los Vere, es el libro verde, el primero que escribió Alexander Eleazar en 1985. Y pues ya tiene muchos años, ¿verdad? Ya tiene cerca de, que son 30 años ya casi, no, 40 años ya casi. Bueno, dice, al llegar a esta tierra María se desprendió de algo que llevaba, pero de nada suyo en el sentido de referirse a su cuerpo. O sea que ni fue una costilla ni nada, ¿no? O sea, se desprendió de algo suyo, o sea, fue el bebé, ¿no? La frase original de la Biblia le comportaba expresiones no utilizadas ahora en el castellano, pero citaré la aparecida en las Biblias troyanas. Es la siguiente, dos puntos. Cogió algo, entre guiones, que llevaba consigo y lo recibió. Eso sería el huevo, ¿no? El conservador en forma de huevo. Traducido entre guiones, dice, entre paréntesis, traducido más tarde por lo tomó e incluso lo comió. Y consecuentemente se desprendió de ella, tras un tiempo, el bebé, tal como lo hacen las otras mujeres, a pesar que al principio se lo dio de otra forma. O sea, todas estas traducciones fueron cambiando con el tiempo, ¿no? Con el paso de los años y de todo, ¿no? Pero esto que cogió, algo que llevaba consigo y lo recibió, era eso, esa semilla que estaba en el huevo, ¿sí? Entonces, después dice, incluso se traducía como por lo comió. Entonces, todas estas, había diferentes tipos de Biblias, ¿no? Y hablando de esto, en un comentario me pusieron que por qué había, por qué decíamos que no era la palabra de comer, ¿no? Del semen, ¿no? Porque en realidad se decía de una versión de la Biblia que está publicada, este, pero esta versión de la Biblia no es la que Alexander Eleazar quería ver publicadas, ¿no? Había unos, hay, quienes lo conocían, ¿no? En, en, este, en sus últimos años de su vida, ¿sí? Y eran seguidores de él. Entonces, el Alexander Eleazar les comentó que tenían una versión, tenía solamente 70 páginas de esta Biblia y él no la quería publicar porque aparte que le iba a conllevar un gasto que él no podía sufragar, digamos, también no veía mucho interés en ese momento por parte de casi nadie cuando él hacía sus exposiciones o aclaraciones. Eran muy pocas las personas que, que realmente tenían interés, ¿no? De hecho, o sea, en uno de estos libros que se llama Así habló Eleazar, que son como dos entrevistas o dos partes de preguntas que le hicieron, ahí él contestaba algunas de esas cuestiones, ¿no? Y decía en algunas aclaraciones uno de estos seguidores que Eleazar no tenía más que 70 páginas, ¿no? Entonces, la Biblia que está publicada, que existe, un libro azul que está allí, y que ya saben de quién es, ¿no? Uno de sus hijos. Esta versión no está revisada. Yo ya la leí, no sabía de esto, pero esta versión no está revisada por Eleazar. Entonces, eh, puede tener errores, no digo que no sea correcto, ¿sí? Porque para inventarse todo lo que contiene ese libro, no se puede inventar. Lo que yo digo es que puede contener fallas, ¿sí? Pues yo cuando lo leí,
me pareció muy interesante, solo que en realidad no algunas cosas no son coherentes, ¿sí? Cuando Eleazar publicó el libro de los Bere y el de los Payos, bueno, el de los Payos, la versión 1997, no la que está publicada, porque también tiene muchas diferencias con el texto, que yo ya lo revisé. Entonces, la versión de 1997 habla Eleazar en primera persona, ¿sí? Habla él en todo en primera persona, y en la otra versión tiene cambios. Entonces, para mí es claro que hay diferencias. Entonces, yo no estoy diciendo que las hayan hecho a propósito o, o que haya alguna intención. Puede ser involuntarios, yo no lo sé. Pero si hay diferencias. Entonces, yo me voy a ceñir al libro de los Bere y al libro de los Payos y la Operación Alice, que es lo que está bien revisado, porque en algunas anotaciones se decía, bueno, había una ¿cómo se llama? Correspondencia, que donde Eleazar les platicaba a algunos de sus seguidores cómo hacía sus revisiones. Él hacía copias de todos sus escritos y los tenía organizados en diferentes lugares. O sea que él tenía copias de sus archivos en diferentes lugares por seguridad, ¿no? Para tener respaldo. Y un día no encontraba una de estas hojas, se le perdieron. Entonces él estuvo sacando una de sus copias para volverla a hacer, pero tenía todo bien organizado, muy bien organizado. Entonces él revisaba todo para poder tenerlo bien como él lo quería y lo necesitaba. Entonces era una persona muy organizada. Sí, se nota el trabajo que él producía, se nota de su mano, de su puño y de su letra, ¿no? Pero bueno, voy a continuar. Y bueno, al respecto de la palabra que comió, algo que llevaba consigo, ¿no? O que tomó algo que llevaba consigo. Sí, fue ese semen, pero no, o sea, nada más porque lo tomó para ponérselo, ¿no? Introducírselo, ¿no? Dice, y consecuentemente se desprendió de ella. Pero se nota todos los escritos, las traducciones diferentes, ¿no? Y efectivamente es exactamente lo que ocurrió, ni más ni menos. También a veces pienso que quizá toda esta confusión no se ha hecho expresamente y con mala intención, a pesar del discurso mensaje de un pare que acababa de conquistar Atenas, anunciando su intención de ocuparse. Ese pare me imagino que era el Papandreou, anunciando su intención de ocuparse enseguida en cambiarlo e interpolarlo todo, sino que a través de tantos siglos no les fue posible a los hombres del universo conservar toda la exactitud necesaria e imprescindible de los hechos históricos. ¿Ven cómo es importante la exactitud necesaria e imprescindible de los hechos históricos? Fue por eso que ahora está toda esta confusión, ¿no? Como tuvieron que sufrir tantas guerras, tantas calamidades, tantos atropellos por parte de los pares y sus seguidores, tantas interpolaciones de los unos y de los otros en los escritos antiguos, o peor aún, tantas destrucciones de inscripciones y de obras de arte, que lo salvaguardado hasta ahora, aunque muy deteriorado o degenerado, podría ser considerado como estimable. O sea que lo que queda ahora es aproximado, no es exacto, ¿eh? También al ver y oír cuántas estupideces se ofrecen y se dicen a la pobre juventud, actualmente perdida en el más espantoso caos ateo,
Aún a veces encuentro alguna excusa a los que mantuvieron por lo menos los nombres de María y de Jesús, aunque la ortografía del último nombre ha sido atropellada, pues al escribirlo con una S en lugar de con una Z, se le ha cambiado su significación primitiva, la cual nadie, antes de leer este libro, hubiera sido capaz de explicar. Aquí hace una observación. Observo cómo en el texto número 132 ya se escribe con TZ. Y Jesús, me imagino, ¿no? Desde luego, las figuras o estatuas que representan a la una y al otro, o sea, a María y a Jesús, no se parecen casi nunca a como fueron los originales vivientes. Y por si esto fuera poco, lo explicado sobre María es de lo más denigrante e insultante. Es lo que les decía la vez pasada, hace 2 videos, ¿no? ¿No veis que se trata de una reina que lleva en su corona las 12 estrellas, simbolizando los 12 globos de mundo entregados por su hacedor? Entre paréntesis, sería una blasfemia escribir padre o progenitor. Se cierra el paréntesis. Como regalo de boda en Edén. ¿O es que sois ciegos? Y encima decir que fue judía, ella que los judíos asesinaron. Y aquí entre corchetes dice, razón por la cual los Bere consideraron a aquellos como el grupo humano maldito, la tribu o el pueblo vergüenza de la humanidad, a eliminar a toda costa de la superficie de este globo terrestre, no dejando ni un solo engendro de esta raza con vida, pues la presencia de cualquiera de ellos mancillaría los campos y los poblados de las gentes honradas y creyentes. Se cierra el corchete y dice que esta es la razón por la cual los Bere consideraron a aquellos como el grupo humano maldito, ¿verdad? Ahora ya no se les considera así, ¿no? Ahora nadie ni siquiera sabe cuál es su pasado, ¿no? Esto es el colmo de todos los colmos, lo de decir que ella fue judía, ¿no? Esto es el colmo de todos los colmos, y los propagadores de esta pagana mentira han ido a parar a los infiernos. Por esta razón y por muchas otras, hoy en día deben haber muy pocas almas esperando el juicio final. Si no hubiera sido por esta mentira, habría mucho más almas, ¿no?, esperando el juicio final. El paganismo, el judaísmo, el darwinismo y el ateísmo han sumergido a esta humanidad en un embrollo total y absoluto. El paganismo le hace también como el cristianismo, ¿no?, el catolicismo más bien. Y me voy dando cuenta, según van pasando los años, que si el ateísmo se halla tan desarrollado en las poblaciones de la Tierra, incluso en las de más altas capas sociales, me refiero, entre paréntesis, me refiero a las adineradas, pues aparte de las diferencias de riqueza, no veo ahora capa social alguna. Se cierra el paréntesis. No es tampoco por mala intención que puedan tener, sino sobre todo porque los doctores de las iglesias actuales, tanto cristianas como musulmanas, son incapaces de explicar lo que para todos los humanos es lo inexplicable de las Biblias y del Corán. No pueden dar la verdadera significación a las numerosas frases oscuras de la primera parte de la antigua Biblia, y sobre todo, no consiguen contestar de una manera objetiva y científica
a las preguntas que la juventud de hoy se hace cada día. En una palabra, los llamados teólogos son absolutamente incompetentes para facilitar una explicación científica al origen de la humanidad, a la existencia de Dios, a la concepción de Jesús y a tantas y tantas otras materias dejadas sin solución. Esto naturalmente ha favorecido en gran manera la eclosión del darwinismo y del marxismo, llamado científico, con un símbolo de exclamación entre paréntesis. Le dicen científico porque dice que es la teoría, ¿no? Científica. Es una teoría, la teoría de la evolución de las especies sigue siendo sin comprobar, o sea, sigue siendo una sola teoría, no está comprobada, ¿sí? Entonces, por eso dice entre paréntesis científico. Las religiones actuales, oscurantistas, místicas y dogmáticas, han engendrado todas las formas de ateísmo y herejías y son las únicas responsables de la situación política, moral y social en la cual nos hallamos. Esto no se podría explicar, ¿no? No es fácil de explicar, porque pensamos que los ateos en realidad son científicos, ¿no? Porque necesitan pruebas, ¿no? Pero en realidad creen en muchas cosas. Los que son ateos creen en muchas cosas, en la energía, en el universo, en seres místicos, ¿no? Todo esto lo originó esas religiones paganas, porque hablaban de que Dios, sobre todo cuando murió Dios de Alexandre, decían que se enojaba por todo y que hacía que lloviera, ¿no? Y empezaron a hablar como que la ira del cielo, ¿no? Y que se enojaba muy frecuentemente y que inundaba los campos y que ya se enojaba de cualquier cosa, ¿no? Ellos fueron los que metieron esa idea. Esa idea es un principio de ateísmo, lo dice Eleazar. Entonces, si yo pudiese explicar el origen de los hombres sobre esta tierra y si me dejaran probarlo antes de que sea demasiado tarde, ese conjunto de estupideces heréticas y ateas se vendría abajo. Pero ¿cuántas cosas más se vendrían abajo? La mención de la escuela, de la frase que dice la escuela narra, demuestra bien a los convencidos de haberla inventado la semana pasada que esta existe desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Desde ese año 3400 y tantos que les dije la vez pasada. Ese texto lo estoy buscando, 3453 antes de Cristo. Y nos dicen que inventaron la escuela en la Ilustración, ¿no? En Francia y en Inglaterra, ¿no? Que antes no había escuela. Insisto para decir que jamás hubo en esta tierra una era prehistórica para el humano de raza blanca o para el de raza amarilla, ya que el primer día que aparecieron aquí ya sabían leer y escribir. Además, los primitivos blancos lo hacían bastante mejor que sus actuales descendientes al emplear los caracteres anere, el famoso cuneiforme, ¿no? El famoso sumerio, entre comillas, ¿no? Entre paréntesis llamados ahora cuneiforme, los cuales, aparte de mí en este globo, nadie es capaz de interpretar ni entender absolutamente nada. Se me dirá que en los tiempos del texto los campesinos no irían a la escuela. Y yo contestaré, les hacía falta a aquellos el saber leer y escribir para poder sembrar judías. O sea que
Dice que los campesinos no le iban a decir, pues los campesinos no iban a la escuela, pero no les hacía falta, ¿verdad? Para sembrar. De todas formas, sí iban a la escuela muchos después del tiempo de Alexander, cuando empezaron a hacer las elís. Dice que sí iban a a las escuelas los niños, porque las leyes de Alexandre eran esas, que la educación debía ser gratuita hasta los 15 años mínimo. Entonces, después cuando los Cure tomaron el poder, pues se empezó a cobrar la educación, y solamente los que tenían, los que pagaban, les enseñaban cosas secretas, secretas entre comillas, ¿no? O sea, puras cosas paganas, ¿no? Bueno, en este momento voy a hacer una pausa. Les recomiendo que traten de buscar este libro de los Vere, ¿sí? Y que lo lean. Si lo tienen, léanlo. Yo siempre que puedo lo agarro y lo veo, le abro una página a ver qué leo, o si no, agarro otros libros que hablan de los Vere y todo. Entonces uno va haciendo conexiones con nuestras memorias, están en el lenguaje, en nuestra... Es cierto que cuando nosotros hablamos, la voz genera vibraciones por el pensamiento, y nuestra memoria puede conectar con memorias de nuestros ancestros, ¿no? Pueden ser conectadas desde aquí, o también pueden ser conexiones, ¿no? de los desencarnados, porque están allí. Solo que necesitan como que necesitamos poder entenderles, porque si no sabemos ni de qué nos están hablando, leyendo todo esto nos vamos a reconectar, ¿sí? Leyendo y aprendiendo sobre la historia verdadera, y también sobre el lengua. El lengua es la lengua madre, ¿sí? Y la lengua madre está en todos los idiomas de la tierra, en todos, ¿sí? Menos en el latín. El latín es el lotino, ese está inventado, pero ese olvídenlo. No, ni siquiera tiene nada parecido, ¿eh? Eso, a lo mejor como tipo el lenguaje que querían hacer, ¿no? Que Esperanto, no sé qué, así, nadie lo habla. Bueno, les deseo que tengan un bonito día y que sigan aprendiendo sobre el lengua. Amén, Egui, salud. Hasta la próxima.